2020, año del discipulado. Ven y sígueme. Catequesis sobre los discípulos misioneros. Llamados por Jesús a ser discípulos misioneros. Te ofrecemos un curso de 10 catequesis para descubrirnos como discípulos misioneros y fortalecer nuestra vocación. El discipulado consiste en aprender de Jesús, seguirlo y configurarse con Él y participar de su misión. Iniciamos. Saludos a cada uno de ustedes. Me da muchísimo gusto poder compartir esta breve reflexión sobre el tema que nos corresponde en este día, en este itinerario formativo que estamos llevando en nuestra diócesis sobre el discipulado. Hoy nos corresponde ya el tema número 4 y el objetivo de nuestro tema es analizar las dificultades como implicaciones y como exigencias de nuestra vida apostólica. Y miren, en el tema anterior hemos descubierto que hemos sido elegidos y enviados para colaborar en la tarea evangelizadora de la Iglesia. El enfoque del tema anterior era precisamente ese. Hemos sido elegidos, tener conciencia de nuestra elección. Dios nos ha elegido para estar con Él, aprender de Él y luego ser enviados a la misión como sus discípulos. Ahora veremos que asumir nuestro papel como discípulos y misioneros conlleva también superar dificultades. Y el objetivo de este tema es precisamente eso, aceptar, ser conscientes que nuestro seguimiento como discípulos de Jesús implica grandes dificultades, grandes adversidades. Reconocer que las situaciones que ponen a prueba mi seguimiento de Jesús son oportunidades de crecimiento para ser cada vez un mejor discípulo de Él. Tenemos que tener esta conciencia muy clara. Tenemos que saber que seguir a Jesucristo va a implicar sufrimiento, va a implicar tomar su cruz, va a implicar renuncia. Y eso es lo que vamos a intentar reflexionar, profundizar un poco en este tema que hoy nos corresponde. Estas dificultades que vamos a afrontar y que han llegado o que en algún momento van a llegar a nuestra vida y tenemos que estar preparados. La vocación apostólica implica dificultades que prueban nuestro seguimiento. El Evangelio nos describe el entusiasmo radical de algunas personas que siguieron a Jesús, pero luego sucumbieron. Mientras iba de camino, dice Lucas 9:57, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero luego no lo siguió. Hay quien manifiesta su voluntad de un modo condicionado también, como nos narra también el Evangelio de San Lucas. Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Lucas 9:61. Quienes deciden seguir a Jesús debemos tener muy claras sus palabras. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Ahí es muy claro Jesucristo que un discípulo que quiere seguirlo fielmente debe tener claridad en esta exigencia de la misión, en esta exigencia del servicio que uno presta en la iglesia, en algún grupo de la parroquia, de la comunidad, en algún movimiento. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Se necesita la renuncia personal a las cosas que a nosotros nos gustan, pero que ya no van de acuerdo a la misión que hemos recibido. Que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Debemos aprender a cargar con la cruz de Jesús. No significa amar el sufrimiento o buscar el sufrimiento por el sufrimiento, sino cargar con la cruz en el Evangelio significa las consecuencias de vivir la fidelidad al discipulado, la fidelidad al seguimiento de Jesús y las consecuencias
de dificultad que vienen, pero por ser fieles a este llamado que Dios nos ha hecho y cumplir así nuestra misión, nuestros apostolados, nuestra vivencia de nuestro propio bautismo. Las dificultades de los apóstoles en la misión. El Evangelio narra que durante su formación, el tiempo que estuvieron los discípulos con Jesús, fueron objeto de pruebas y tentaciones. Primero, la persecución, Hechos 5:17. ¿Recuerdan también cuando Pablo inclusive era perseguidor de los cristianos? Él mismo firmó la orden para asesinar, martirizar a San Esteban, el primer mártir que nosotros tenemos en la iglesia. Conflictos internos de poder y mala interpretación de la misión de Jesús. Ellos pensaban que Jesucristo iba a venir como un rey terrenal, con un poder militar. La tentación de instalarse en la comodidad. ¿Recuerdan aquella madre que le pedía a Jesús que uno de sus hijos estuviera a la derecha y el otro a la izquierda? Los celos porque otros también trabajan en el reino de los cielos, y a nosotros también nos puede suceder lo mismo. Podemos tener celos de que otras personas también trabajen en este mismo sentido de propagar el reino de Jesús, el reino de los cielos. Creer que pueden prescindir de la oración, escandalizarse al oír hablar de la cruz. Jesús mismo estuvo sujeto a dificultades y tentaciones por el cumplimiento de su misión. ¿Recuerdan cuando Jesucristo tuvo las tentaciones inmediatamente después de su bautismo? Cuando estuvo 40 días en el desierto, y luego la tentación más grande en Getsemaní, cuando estaba a punto de ser condenado a muerte en la cruz. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la pregunta aquí para nosotros puede ser, ¿qué tentaciones enfrentas en tu seguimiento de Jesús y en tu apostolado? ¿Cuáles son las tentaciones que nosotros tenemos al querer cumplir nuestras obligaciones en el seguimiento de Jesús, concretamente en el apostolado en el que tú estás sirviendo? Las tentaciones en la misión. ¿Cuáles son esas tentaciones que podemos nosotros tener ahora en este siglo XXI? Dice, en el desarrollo de la misión nos encontramos con actitudes que, disfrazadas a veces de buena intención, perjudican nuestra labor. Y aquí presentamos algunas de ellas. Primeramente, el mesianismo. Y tenemos que estar muy atentos a ver si nosotros no hemos caído en una de estas tentaciones o que estemos viviendo ya sumergidos en alguna de ellas. Y también la tarea está, si estamos nosotros ahora viviendo una de estas realidades, de estas tentaciones en nuestra propia vida, en nuestro propio servicio, pues es momento también de levantarnos, de mirar hacia arriba, de transformar el corazón y vivir como verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, el mesianismo. Nos consideramos el centro de la misión y recurrimos a Dios para que nos ayude, olvidando que nosotros trabajamos para Él. Es cuando nosotros nos volvemos el centro, los protagonistas de la misión, sabiendo que somos enviados solamente. Es cuando confundimos el enfoque de la misión y nos creemos nosotros los que vamos a salvar, los que vamos a ayudar. Nosotros consideramos que somos quienes vamos a darle la transformación del corazón a esta persona a la que yo me estoy acercando para que él tenga la oportunidad de estar junto a Jesús o de aprender de él. Cuando yo pienso que soy el centro de este trabajo apostólico, entonces estoy cayendo en esta tentación del mesianismo, como si yo fuera el Mesías y no Jesucristo. También otra de las tentaciones es el activismo. Caemos en un exceso de actividades, de pláticas, retiros, juntas, celebraciones, y olvidamos la oración y el estudio.
Es muy importante aquí que nosotros tengamos conciencia de que nuestra labor emana, nuestra fuente de nuestra actividad está precisamente en la oración. Aguas con el solo activismo. El solo activismo nos lleva a un vacío inclusive del apostolado, porque nos convertimos como en campanas que solamente suenan, pero no otorgan absolutamente nada. Otra de las tentaciones es la falta de confianza en Dios. Manifestamos demasiada confianza en nuestras propias capacidades y éxitos surgidos de la experiencia y solo recurrimos a Dios en casos graves. No hay que caer en la falta de confianza en Dios. A veces nosotros somos los que tenemos miedo de no ser exitosos en la misión. Recuerda que la misión no es tuya. La misión es de Dios y nosotros colaboramos con Él. Y tenemos que confiar en Él, que siempre nos va a ayudar en cada etapa, en cada momento, como ahora, en esta situación de pandemia que estamos viviendo, donde hoy que estamos terminando muchos ciclos en el catecismo, en los diferentes grupos, y nos preguntamos cómo vamos a seguir. ¿Cuál va a ser la manera, la forma en esta nueva realidad de continuar nuestra misión, nuestro apostolado, nuestro servicio? Y no debemos olvidar que el Espíritu Santo es el protagonista y que Él nos va a ir indicando cómo le vamos a hacer para enfrentar las diferentes adversidades y retos que tenemos como discípulos de Jesucristo en este momento y en esta realidad. También tenemos la tentación de perder el sentido de las personas. Nos ocupa o nos puede ocupar lo administrativo solamente, la planeación, la organización, que es muy bueno, pero no debemos descuidar el trato personal con los demás servidores, con las demás personas que también son parte de esta gran misión. Otra de las tentaciones es el sectarismo. Nos encerramos en nuestro propio grupo o dentro del grupo hacemos semigrupos y perdemos el sentido de pertenencia e integración de la iglesia. Mucho cuidado aquí porque muchos grupos, asociaciones, movimientos se han perdido porque se alejan de ese sentido eclesial y se vuelven una secta dentro del mismo grupo o dentro de su misma comunidad, de su misma parroquia. Otra de las grandes tentaciones es perder el gozo del apostolado. Transformamos la evangelización en una rutina y solamente un deber, pero que ya no alimenta nuestra alma. Por eso es necesario recurrir una vez más a la oración, al primer anuncio, a la primera experiencia que tuvimos con Jesús, a eso que nos motivó a servir, a entregarnos, a ser sus discípulos, a ser sus servidores, y no debemos perder la fuente de nuestro apostolado, lo que hace que tengamos esa motivación, esa fuerza, esa alegría para seguir entregándonos. Y cuando se pierde esta alegría, esta fuerza, hay que recurrir una vez más a la fuente de nuestro servicio. Otra de las grandes tentaciones es instalarnos. Cuando nos cerramos en nuestro modo y en nuestros criterios de trabajo y no estamos dispuestos a cambiar y a renovarnos hasta el punto de que los cuestionamientos nos pueden molestar. Esto es muy importante, tenemos que estar abiertos. La acción del Espíritu Santo siempre es evolutiva. La acción del Espíritu Santo siempre nos da novedad y debemos estar abiertos para las inspiraciones del Espíritu Santo. Otra de las grandes tentaciones y que a veces se dan en medio de nuestros grupos, en medio de nuestras comunidades, es la envidia pastoral. Encontramos y señalamos a veces de una manera inadecuada los defectos a todas las iniciativas pastorales. La única iniciativa buena es la mía. La única iniciativa que va a funcionar es lo que yo estoy proponiendo.
Y si no se acepta en mi grupo o en mi parroquia o en mi movimiento lo que yo estoy diciendo de la manera como yo lo estoy pensando, entonces soy capaz hasta de retirarme, de señalar, de crear divisiones por esa envidia que nace en mi corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado de no dejar que esa mala semilla produzca su fruto en nosotros, porque causa muchos males en medio de un grupo y en medio de una comunidad. La envidia puede inspirarnos a destruir a la otra persona, inclusive hasta inventar cosas solamente para que el otro quede mal. Pues tenemos que tener mucho cuidado en estas tentaciones que tenemos en el cumplimiento de nuestro servicio, de nuestro apostolado, de nuestra misión. En otro punto, hay muchas dificultades que enfrentamos quienes luchamos por seguir a Jesús. Y en estas luchas que tenemos, hay unas que son internas y otras que son externas. Las internas son a veces cuando tenemos falta de motivación, de fe, cuando no tenemos claridad, cuando a veces nos falta el entusiasmo, la fuerza, las ganas de darle continuidad a ese llamado y a esa respuesta del llamado que nos ha hecho Jesús. En nuestras relaciones cotidianas a veces enfrentamos la incomprensión de nuestros familiares, inclusive los conflictos en la misma comunidad, en el grupo, la falta de recursos para realizar un apostolado, que pueden ser económicos, materiales, las instalaciones inadecuadas, el poco apoyo de las autoridades, o a veces sentimos el poco apoyo también de los que están al frente de nosotros, inclusive de los sacerdotes, ¿no? Pero estas son las dificultades no son para retirarnos, las dificultades no son para tirar la toalla, las dificultades se deben de convertir en retos para solucionar. La prueba extrema de un seguidor de Jesús es la misma de él, la cruz. La cruz es la prueba excelsa de la misión de Jesús y forma parte de la espiritualidad cristiana. No por la carga que implica, sino porque hemos de llevarla como Él, con amor y entrega. En nuestra vida cotidiana estamos envueltos en dificultades y sufrimientos que solemos llamar cruces. En realidad, todo ello no nos lo impone nadie, sino que es una consecuencia de nuestra condición humana y de querer configurarnos en Jesucristo en el seguimiento de su llamada. ¿Has identificado cuál es la cruz que Dios te invita a cargar en el cumplimiento de tu deber? No es la cruz por la cruz, como dijimos anteriormente, ni el sufrimiento por el sufrimiento, no, sino es el sufrimiento como una consecuencia por vivir con fidelidad tu discipulado, por vivir con fidelidad tu bautismo, por vivir con fidelidad el servicio, el apostolado al que estás llamado a entregarte. ¿Cuáles son algunas reacciones frente a la prueba? Dice el Evangelio que después de la muerte de Jesús, los discípulos se esconden por miedo a los judíos y que les fuera a suceder también lo mismo que a su maestro. ¿Cuál es nuestra actitud ante la prueba? El discípulo que afirmó que lo seguiría hasta la muerte, lo negó también por miedo. ¿Recuerdan a Pedro? Lo negó 3 veces. Y eso que él le dijo, yo jamás te voy a abandonar. Aunque todos ellos te abandonen, yo no lo voy a hacer. Y lo negó 3 veces. Otros seguidores desistieron también en la misión, como nos dice Juan 6:6. No todos aceptan las pruebas de la misión. Aunque a veces nos demos por vencidos, Jesús sigue creyendo en nosotros, que nos apoya y nos fortalece. En Él encontramos la fuerza cuando sentimos que nuestra cruz es muy pesada, cuando sentimos que queremos desistir. Es necesario volver a ver a Jesús y escuchar una vez más su voz que nos llama.
Los primeros cristianos son ejemplos en la prueba. ¿Se dejaron vencer? No. Muchos de los primeros cristianos se convirtieron en mártires por declararse discípulos de Cristo. Ya Jesús les había advertido. En Marcos 13:9 leemos: los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa. A pesar de la persecución y del martirio, los primeros cristianos no renegaron de su fe. En ese ambiente se acuñó una frase que hasta ahora tenemos: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. De hecho, el testimonio que dieron al enfrentarse a los sufrimientos, incluida en algunos la muerte, hizo que muchos abrazaran el cristianismo como una forma de vida. Muchos de estos primeros cristianos soportaron las pruebas por la fe en Jesús, sin que el amor a su vida les hiciera temer la muerte, porque sabían que la verdadera vida estaba después de la muerte en este mundo. En nuestros días también hay persecuciones y mártires, muchas veces desconocidos para nosotros. ¿Cuántas personas no viven su fe de una manera heroica en medio de tantas dificultades, en medio de tantas adversidades? Los primeros cristianos son ejemplos verdaderos en la prueba. La máxima prueba para Jesús fue la cruz. Todo el sufrimiento que padeció fue causado por instaurar un proyecto en el que se devolviera la dignidad del ser humano. Por eso lo crucificaron. Las pruebas fueron parte del camino que conduce a la redención. La resurrección es la victoria sobre el mal y la muerte. Más que ahondar en el sufrimiento de la prueba, hemos siempre de confiar en las palabras de Jesús que nos animan en medio de las dificultades. Y con esto terminamos este breve tema. Nos hacemos conscientes, por supuesto, de las dificultades, de los dolores, de las adversidades que implica nuestro seguimiento de Jesús. Pero nos vamos a quedar con esta parte del Evangelio de San Juan en el capítulo 16, en el versículo 33, que dice: les he dicho todo esto para que puedan encontrar la paz conmigo. En el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo y estoy con ustedes todos los días hasta el final. Que Dios nos bendiga a todos y ánimo en la misión que Dios nos ha encomendado. Que Dios te cuide. Te doy mi corazón sincero. Como discípulos nos configuramos con Cristo para asumir su mismo estilo de vida y motivaciones, correr su misma suerte y hacernos cargo de su misión. Anunciar el Evangelio a toda criatura y compartir la experiencia de salvación.